Sucesos de la noche. En las profundidades de una pequeña ciudad, entre calles adoquinadas que guardaban secretos ancestrales y las sombras susurraban historias olvidadas, se tejió un relato de amor y traición que estremeció los cimientos de la comunidad. Esta es la historia de Isabela, una mujer de belleza deslumbrante y corazón puro, cuyo destino estaba entrelazado con el de Marcus, un hombre apuesto y poderoso cuya oscuridad interior amenazaba con consumirlo todo. Su unión estaba destinada a ser un faro de esperanza en un mar de incertidumbre, pero lo que parecía ser el comienzo de un cuento de hadas pronto se transformó en una pesadilla de proporciones épicas. Isabela y Marcus se conocieron en la primavera de sus vidas, cuando el mundo parecía lleno de promesas y esperanza. Marcus, hijo de una prominente familia, se enamoró perdidamente de la belleza y la inteligencia de Isabela desde el momento en que sus miradas se cruzaron en un baile de la alta sociedad. La chispa entre ellos fue instantánea, y pronto se convirtieron en la envidia de todos los que los rodeaban. Pero detrás de la fachada de felicidad y romance, se ocultaban oscuras sombras. Marcus, criado en la opulencia y la arrogancia, estaba acostumbrado a obtener todo lo que deseaba con solo alargar la mano. Cuando Isabela comenzó a mostrar signos de independencia y resistencia a sus deseos, algo se torció en lo más profundo de su ser. Fue en una noche oscura y tormentosa cuando Marcus tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En el secreto de su estudio, rodeado de luces parpadeantes y sombras danzantes, trazó un plan retorcido para deshacerse de aquella que una vez juró amar. Los celos y la paranoia se habían apoderado de su mente, convenciéndolo de que Isabela lo traicionaría en cualquier momento. La boda, planeada con tanto cuidado y detalle, se convirtió en el escenario perfecto para su oscuro acto final. Sabiendo que todos los ojos estarían puestos en ellos, Marcus urdió un plan meticuloso para silenciar para siempre a su amada y hacer que pareciera un trágico accidente. El día de la boda, mientras Isabela caminaba hacia el altar, ajena al destino que le aguardaba, Marcus observaba con fría determinación desde la distancia. Su corazón latía con un miedo y una anticipación que casi podían saborearse en el aire cargado de emoción. Y cuando el momento llegó, cuando el mundo contuvo el aliento en un silencio expectante, la tragedia se desató con la furia de un huracán. El sonido del disparo resonó en los muros de la iglesia, desgarrando la paz con su violencia. Isabela cayó al suelo, con su vestido blanco manchado de rojo, mientras la confusión y el caos se apoderaban de la multitud atónita. Marcus, el novio desconsolado, se arrodilló junto al cuerpo de su amada, fingiendo un dolor que solo él sabía que era falso. Los días que siguieron estuvieron marcados por el duelo y la desesperación. Pero en medio de la oscuridad, el espíritu de Isabela se alzó, su alma yacía atrapada entre el amor y el odio, entre el deseo de paz y la sed de venganza. Con el tiempo, descubrió la verdad detrás de su muerte, el oscuro secreto que Marcus había guardado tan celosamente. Con el corazón convertido en un hielo ardiente, Isabela se convirtió en un espectro de terror. Su presencia era un recordatorio constante de las atrocidades cometidas en nombre del amor retorcido. Y cuando llegó el momento de enfrentar a su asesino, su venganza fue tan cruel como justa, condenando su alma al abismo de la eternidad. Y así, la historia de Isabela y Marcus quedó grabada en los anales del tiempo, una advertencia sombría sobre los peligros del amor obsesivo y la traición despiadada. En las noches oscuras, su espíritu aún susurra entre las sombras, recordando a todos aquellos que se atreven a escuchar que incluso en la muerte, el amor puede convertirse en el arma más letal de todas. El pueblo, sumido en la incertidumbre y el miedo, veía cada sombra y cada susurro como un recordatorio de la tragedia que había desgarrado la comunidad. Las calles antes animadas se volvieron silenciosas y vacías, mientras los habitantes se encerraban en sus hogares, temerosos de lo que pudiera acechar en la oscuridad de la noche. Pero incluso en medio de la desolación, había aquellos que se atrevían a desafiar las sombras, a buscar respuestas en los rincones más oscuros de la ciudad. Entre ellos se encontraba Helena, una joven valiente cuya curiosidad la llevó a adentrarse en los secretos de Isabela y Marcus. Con determinación en el corazón y una linterna en la mano, Helena se aventuró en las profundidades de la ciudad, siguiendo el rastro de la tragedia que había marcado a Isabela y Marcus. A medida que avanzaba por los callejones sombríos y los edificios abandonados, podía sentir la presencia de aquellos que habían venido antes que ella, susurros inquietantes que parecían emanar de las mismas paredes de la ciudad. Finalmente, llegó a una antigua mansión, cuyas paredes estaban cubiertas de hiedra y cuyas ventanas estaban tapiadas con tablones de madera. Era un lugar abandonado,
olvidado por el tiempo y habitado solo por las sombras y los susurros que acechaban en la oscuridad. Aquel lugar donde iban a vivir Isabela y Marcus. Con valentía, Elena entró en la mansión, con su linterna arrojando débiles destellos de luz en la oscuridad que la rodeaba. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose y contorsionándose como si estuvieran vivas, y los susurros se intensificaron, llenando su mente con voces susurrantes y risas crueles. Pero Elena no se detuvo. Con paso firme, continuó avanzando por los pasillos polvorientos de la mansión, siguiendo el rastro de la tragedia que había marcado a Isabela y Marcus. A medida que se adentraba más y más en la oscuridad, podía sentir la presencia de aquellos que habían venido antes que ella, susurros inquietantes que parecían emanar de las mismas paredes de la mansión. Al fin, llegó a una habitación oculta en lo más profundo de la mansión, donde descubrió un antiguo diario que revelaba los oscuros secretos de Isabela y Marcus. Con manos temblorosas, Elena hojeó las páginas amarillentas, leyendo sobre el amor prohibido y la traición despiadada que habían marcado sus vidas. Pero mientras leía, una presencia oscura se materializó frente a ella, una figura encapuchada cuyos ojos brillaban con una luz sobrenatural. Con un susurro siniestro, la figura advirtió a Elena que abandonara la mansión antes de que fuera demasiado tarde, que los secretos que guardaba eran peligrosos y mortales. Pero Elena no se dejó intimidar. Con valentía, desafió a la figura encapuchada, exigiendo respuestas sobre la tragedia que había desgarrado la ciudad. Y mientras la figura se desvanecía en la oscuridad, dejando a Elena sola una vez más, supo que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad detrás de Isabela y Marcus. Con el diario en la mano, Elena intentó salir de la mansión, pero las puertas se cerraron y el silencio infinito se apoderó del sitio. A partir de ese momento nada más se supo de Elena. Fue así que los pobladores de esta pequeña ciudad jamás volvieron a indagar sobre aquel hecho y cada vez que la oscuridad llega, un eco de horror invade sus calles dejándolas completamente solas. Al final, la historia de Isabela y Marcus se convirtió en una lección sombría sobre los límites del amor y la profundidad de la traición. Aunque sus cuerpos descansaban en la tierra, sus espíritus continuaban vagando por la oscuridad, recordando a todos los que se atrevían a escuchar que incluso en la muerte, el amor más fuerte puede convertirse en el mayor rencor. Y así, mientras las sombras se deslizaban entre los callejones y los susurros de la noche llenaban el aire, la ciudad entera quedó marcada por la tragedia que había desgarrado el tejido mismo de su existencia. En el corazón de esa oscuridad, la figura de Isabela permanecía como un recordatorio eterno de que incluso los lazos más fuertes pueden romperse y que la venganza nunca descansa hasta que se ha cumplido su tarea. Dicen que aquella mujer llamada Elena que se atrevió a entrar a la mansión era la hermana de Isabela buscando respuestas, pero al final fueron 3 espíritus encapsulados en aquella ciudad los que andan deambulando por las calles sombrías buscando venganza y acechando a todo aquel que se atreva a irrumpir su tranquilidad. Después de presenciar el oscuro y cautivador desenlace de esta historia, no te pierdas ni un solo episodio de nuestras emocionantes historias, donde cada relato y cada narración te llevarán a un nuevo mundo de suspenso y fascinación. Suscríbete hoy y comienza tu viaje hacia un universo de emociones y aventuras sin límites donde cada relato te dejará congelado. Hasta nuestra próxima aventura a lo desconocido.